Marcos capítulo 4. Vamos a leer del verso 35 al verso 40. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo Jesús? Dígalo más fuerte: pasemos al otro lado. No, más fuerte: pasemos al otro lado. Muy bien. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, estando en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Esta porción de la palabra se llama Jesús calma la tempestad, y creo que es muy apropiada a lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Lau hablaba ahorita y me encantaba que hablaba de la cruz y lo que la cruz significaba. Yo meditaba en esto y meditaba en este texto y meditaba cómo este texto fue algo que Jesús vivió cuando él atravesó la cruz. Porque lo primero que le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Y yo pensaba en eso y pensaba: ¿qué fue lo que Dios usó para llevar a los discípulos al otro lado? Una tormenta. Jesús les dice: pasemos al otro lado. Y yo meditaba en esto y pensaba cuántas veces en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, Dios constantemente usa situaciones para pasarnos a otro lado. Tal vez pasarnos de la tibieza espiritual. Ahí paso por un momento difícil y ahí sí empiezo a orar. No sé a cuánto les ha pasado que están más o menos en su oración, ahí viene un momento difícil y ahí sí vienen a todos, se conectan a todo. Pero muchas veces Dios usa situaciones para pasarme a otro lado. Yo te pregunto: ¿hasta cuándo no? ¿O cuánto tiempo llevas en el mismo nivel? ¿Cuánto tiempo llevas tal vez en el nivel donde Dios quiere pasarte a otro lado? Solo que pasar al otro lado a veces no es fácil. Pasar al otro lado a veces significa pasar por aguas de incertidumbre. Pasar al otro lado significa que yo no voy a tener el control de las cosas. Y esto fue lo que sucedió en este texto. Yo pensaba en Jesús cuando estaba a punto de pasar al otro lado. Él vivió su vida para el momento de la cruz y llegó su momento de pasar al otro lado, pero él sabía que iba a ser difícil. Por eso le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas que no se haga mi voluntad sino la tuya. John Bunyan, que fue el autor y escritor del Progreso del Peregrino, él estuvo 12 años en la cárcel. Fue encarcelado por supuestamente ir en contra de un mandato del rey. Pero en estos 12 años él escribió el libro más leído después de la Biblia. Y ese libro habla prácticamente de cómo uno pasa al otro lado. Cómo la vida cristiana es un pasar de carácter. Pero a veces uno tiene que pasar por momentos difíciles. Y yo les quiero hablar de ese pasar al otro lado. Cuando a ti te toque literal entrar en aguas
Y tú dices, Señor, ok, yo confío en esto, no tengo idea. Padre, entro en aguas de incertidumbre, en aguas de enfermedad, en aguas de situación financieras difíciles. Yo te doy un consejo: asegúrate que Jesús esté en tu barca. Si Jesús está en tu barca, tú vas a poder llegar al otro lado correctamente. Cuando tú empiezas a entrar en estas aguas de incertidumbre que todos en la vida cristiana tenemos que pasar, es que ¿acaso ustedes creen que vivir la vida cristiana es que uno no pasa tormentas? La vida cristiana es un lujo. La vida cristiana, uno no pasa por momentos donde uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo orar, uno no sabe cómo clamar, uno viene a la iglesia pero no sabe, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Y yo te digo algo, esta barca representa nuestra vida, representa lo que somos, pero es muy diferente cuando tú estás aquí a cuando Jesús está contigo en la barca. Ellos no fue que se les ocurrió meterse en una tormenta. Nadie se mete en una tormenta. Ellos, siguiendo a Jesús, automáticamente siguiendo a Jesús, le dijeron: Jesús, tú estás en mi barca, tú eres el capitán de mi barca prácticamente. Ellos no lideraban su barca. Escuchen esto: los discípulos no se metieron a la barca. Jesús se metió y les dijo: hey, pasemos al otro lado. Y los discípulos, como ellos solo hacían una cosa, ¿qué hacían los discípulos? Seguían a Jesús. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús les dijo? Síganme. Ellos solo hacían una cosa. Entonces ellos dicen: ok, Jesús, yo te sigo, tú me dices que pasemos al otro lado, yo me siento, y tú, Señor, ¿a dónde me llevas? ¿Y a dónde los llevó Jesús? A una tormenta. A una tormenta que ellos decían: Señor, pero no se supone que seguirte a ti tú me vas a bendecir. No se supone que seguirte a ti es lo mejor de toda esta vida. Pero es que yo les quiero decir que seguir a Jesús no te guarda de las tormentas. Seguir a Jesús es que Jesús va contigo en las tormentas. Cuando uno está en medio de una tormenta, y la Biblia me encanta lo que dice, porque dice que empezaron, entonces están en el proceso de pasar al otro lado. Ellos no se metieron en la tormenta, Jesús los metió a la tormenta prácticamente, y ellos están en medio de esa tormenta, y dice que empezaron a escuchar vientos, y dice que las olas comenzaron a azotar contra la barca, y dice que se empezó a inundar el barco. Y en el momento que empieza a haber toda esta tormenta, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la barca, pero estaba durmiendo. En el momento que ellos están ahí, se están lavando literal, me estoy lavando literal. Ellos dicen: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Y saben, cuando yo pensaba en esto, y yo pensaba en las tormentas que muchos de ustedes están viviendo, en las tormentas que personalmente he visto esta semana, uno a veces siente: Señor, tú no estás aquí. Hace una semana, yo les digo, nosotros estábamos trabajando fuertemente, y uno de los 144 de este ministerio, de la nada, totalmente sano, le encuentran un tumor en la cabeza, un tumor en el cerebro. De pasar a ser alguien súper activo, pasó a estar en una sala de urgencias y estar literal dependiendo del Señor. Él estaba en la barca, en una barca de incertidumbre, pero en ese momento uno no sabe cómo orar, y uno siente: Señor, ¿dónde estás? El equipo se unió, los líderes de ellos también. Se empezó intercesiones todas las noches. Pero en ese momento, y a veces hay tormentas de enfermedad, a veces hay tormentas de escasez, a veces hay tormentas donde tú sientes que Jesús está dormido totalmente.
Pero Jesús en todo ese tiempo, Él está contigo, Él está en la barca. Yo cuando pensaba en eso y pensaba en esta semana, César, que es trabaja directamente conmigo en el consejo, él es parte de mi equipo y él estaba pasando por eso. Él fue tan increíble porque en medio de esta gran tormenta vimos a Jesús. En medio de esta gran tormenta él decidió no pasar esto solo. Él decidió, así como Jesús en la cruz del Calvario dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque nadie quiere pasar por tormentas, nadie quiere pasar por momentos difíciles, pero él dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces la tormenta es parte de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para pasar al otro lado. Yo hablaba con César hace 2 días. A él le tuvieron que hacer una cirugía donde le tuvieron que abrir la cabeza, abrir total el cerebro y removerle el tumor. Era una cirugía con muchos riesgos. Pero cuando yo hablaba con él después de la cirugía, primero fue un milagro que no tuvo ninguna complicación. Fue un milagro que el cerebro no se inflamó. Fue un milagro que él pudo despertar fácilmente. Fue un milagro todo. Pero él me decía, él me dice jefe, porque soy literal la jefe, y me dice: jefe, estoy tan feliz porque, sabes, amo más a Jesús hoy de lo que lo amaba hace 8 días. Es decir, yo amo a Jesús más hoy después de esta tormenta de lo que lo amaba hace 8 días cuando mi vida estaba aparentemente bien. Yo amo a Jesús más hoy después de este momento difícil de lo que lo amaba cuando mi vida estaba aparentemente súper bien, todo estaba bien. ¿Y saben qué es lo milagroso? Cuando tú pasas con Jesús en tu barca, cuando tú pasas con Jesús en la tormenta, es que siempre Él se glorifica. A mí me impacta que del texto dice que cuando Jesús se levanta, que los discípulos dudan del amor y la bondad de Dios, Jesús se levanta como sorprendido y Él dice: calla, enmudece, y le ordena a los vientos y a la tormenta que pare. Le ordena que las lluvias, que los vientos, que todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y dice que en ese momento se hizo grande bonanza. Grande bonanza. Yo no sé si ustedes entienden que aquí nosotros no servimos a un Dios cualquiera, que es un Dios más. Nosotros servimos al Dios del universo. Nosotros a veces, yo no sé si ustedes tienen la magnitud que Dios controla absolutamente todo. Yo no sé si tenemos a veces la comprensión de quién Dios realmente es. Porque cuando estos discípulos ven y dicen: Dios mío, Dios controla los vientos, los mares, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Pues ese es nuestro Dios. Y a veces en medio de la tormenta uno ve la tormenta más grande que el Dios que servimos. Y por eso yo creo que Jesús, como con una indignación, les dice: yo estaba aquí con ustedes todo el tiempo, ¿por qué están con miedo? ¿Por qué siguen sin fe? ¿Cuántos aquí nosotros llevamos años en la iglesia escuchando que Dios es bueno, escuchando que Dios es todopoderoso, y aún con miedo cuando viene un momento difícil? No entendemos el propósito de las tormentas es pasarnos al otro lado. El propósito de las tormentas es que tú conozcas tal vez a ese Dios del cual has escuchado mucho, pero tal vez nunca has conocido. Y la tormenta de verdad te hace amar más a Dios. La tormenta te hace conocerlo de una forma totalmente novedosa, de una forma que tú dices: Señor, ahora conozco que tú eres real. Hay muchos que en la tormenta, al contrario, se asustan, permiten el temor. Y cuando tú empiezas a ser liderado por el temor, tú haces oraciones guiadas por el temor. La Biblia dice que la oración de fe es la que hace milagros, es la que sana al enfermo. Cuando tú estás pasando por un momento difícil y tú haces oraciones con temor, ¿cómo es la oración de temor? Ay, Señor, yo te pido que no haya nada, ningún diagnóstico. Ay, que no me vayan a decir eso. Ay, que no me vayan. O sea, eso es una oración de fe.
Cuando hay una oración de fe, tú sabes que Jesús está dentro de tu barca. El Dios que puede reprender, y en un momento esa aflicción se va, esa tormenta se va, pero Dios te quiere pasar al otro lado. ¿Cuál es el propósito de la tormenta? Que tú pases al otro lado. Y se hizo grande bonanza. Hoy cuando yo, en esta semana que nosotros vivimos literal esto, que yo lo vi con mis propios ojos, que yo vi la gran mano misericordia de Dios en la vida de César, yo digo, Dios hizo una gran bonanza, se hizo grande bonanza. ¿Qué fue Dios? Los mismos médicos no lo podían explicar. A los 2 días de haberle sacado un tumor en el cerebro, ya le habían dado de alta. Eso es Dios. En este momento Él está en su casa, tal vez me está viendo. César, hoy le damos gracias a Dios por tu vida, porque en la tormenta tú pusiste a Jesús, tú estuviste con Jesús y se hizo grande bonanza. Hoy yo no sé cuántos estén pasando por una tormenta. Yo quiero que tú te pongas de pie ahí donde estás. Si tú sientes que has sentido por una tormenta y en la tormenta tú te sentías solo, y en la tormenta tú te sentías que tal vez, Señor, ¿dónde está tu voz? Porque es difícil orar, porque es difícil clamar, pero que en este momento hoy tú puedas sentir, primero, que no estás solo. Y segundo, que hoy tú puedas hacer una oración, como dice la palabra, oración de fe. No una oración de temor, no una oración de duda, pero una oración donde tú dices, Señor, tú estás conmigo en la barca y vas a hacer grande bonanza. Es decir, tú, Señor, va a ser algo que solo tú, va a ser un milagro tuyo. Y yo voy a glorificar a Dios por esa gran obra y gran milagro. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos rápidamente. Y tal vez tú estás literal como yo estaba aquí hace un momento, en medio de un bote, el bote de tu vida, solo, metido en una tormenta que se sentía sin fin, o en una tormenta que tú constantemente, tu oración había sido, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar aquí? Y tal vez tú no llevas momentos así, pero llevas días. Sientes que estás en un proceso eterno y que nunca llegas al otro lado. Pero hoy por un momento yo quiero que tú cierres y que tú te veas en tu propio barco. Pero tú vas a sentir que tú no estás solo. Que tú puedas sentir que aunque la voz de Dios aparentemente a tus oídos no estaba de la forma que tú querías, Él ha estado a tu lado en todo momento. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y a veces es siguiendo a Jesús que terminamos en estas tormentas. Porque fue Él el que dijo, pasemos al otro lado. Y muchas veces es nuestra relación, nuestro fundamento, lo que se prueba en ese momento de incertidumbre. Hoy tú le vas a decir, Señor, perdóname si había dejado de creer en tu voz. Perdóname si te culpé en algún momento. Perdóname si me enojé contigo. Hoy yo entiendo que tú me querías pasar al otro lado. Hoy yo entiendo que en ningún momento tú me has dejado solo. Hoy yo entiendo que en ningún momento tú me abandonaste. Hoy yo entiendo que tú estabas conmigo, aun cuando no te sentía. Perdóname, Señor, si permití el temor en medio del proceso, porque la tormenta también es un proceso. Y perdóname si permití la duda.
Porque tu pregunta fue: ¿por qué estáis con miedo? ¿Acaso no tenéis fe? Y hoy, Señor, aviva nuestra fe. ¿Por qué no levantas tus brazos al cielo y le dices al Señor que avive tu fe? ¿Por qué no le dices: Espíritu Santo, aviva mi fe en medio de este proceso? Aviva mi fe para no desistir de tu promesa y de tu milagro. Aviva mi fe, Señor, para sentir que tú estás conmigo. Y Padre, hoy yo oro para que de la misma forma que vimos milagros esta semana, lo vimos con nuestros propios ojos, tú hiciste un milagro, porque nuestra confianza estuvo en ti. Padre, haz milagros en cada persona que tal vez se ha sentido que está en una tormenta eterna, que está en un proceso eterno, pero que hoy escuchen tu voz que les dice: pasemos al otro lado. Hoy entendemos, Señor, que tú nos quieres pasar al otro lado y que tú nos quieres bendecir. Y yo también siento hacer algo más antes de terminar este tiempo de oración. Yo meditaba en lo que vivimos esta semana, que literal fue esto: siguiendo a Jesús uno se mete en una tormenta, toda la fe de uno es probada, ahí sí uno ve si ora, ahí uno ve si tiene fe, ahí uno sí ve si en verdad ama a Dios. Pero es esos momentos los que nos hacen fuertes en Dios. Pero cuando se hace esa grande bonanza, como dice la Biblia, hay un texto que está en el Salmo 107, el verso 21 y 22, y es lo que hoy yo quiero hacer, específicamente por la vida de César, que es un milagro, y es dar sacrificios de gratitud. Hoy yo quiero terminar esta reunión que podamos dar sacrificios de gratitud. Mi ofrenda a Dios no es mi diezmo, porque mi diezmo le pertenece a Dios. Mi ofrenda a Dios hoy es: Señor, gracias porque tú no nos dejaste en la tormenta. Saben, yo pensaba en mis padres cuando pasaron por la tormenta, y yo decía: gracias, Señor, por tu misericordia. Hace 25 años que tú hiciste grande bonanza. ¿Cómo uno no va a dar una ofrenda de gratitud? Hoy tener con los ojos, verlo con nuestros ojos, el milagro. ¿Cómo uno no va a dar una ofrenda de gratitud por ver lo que Dios hizo? Y yo personalmente por lo que Dios hizo en la vida de este discípulo que tanto amamos. Pero también yo no sé tú, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? Que de pronto uno pasa desapercibido. ¿Cómo no dar ofrendas de gratitud a nuestro buen Dios? Que Él no nos suelta en la tormenta, Él pasa con nosotros en la tormenta, Él nos acompaña en la tormenta, Él está con nosotros en la tormenta. Entonces hoy yo quiero que este momento de ofrenda, tú no lo vas a hacer gratitud, que el seguirte a ti es una garantía de que sí, voy a pasar por tormentas, pero de que tú vas a estar conmigo en las tormentas. El seguirte a ti no me libra de las tormentas, pero el seguirte a ti me va a garantizar que tú estás conmigo. Y por eso yo doy una ofrenda de gratitud, porque yo les digo: Señor, gracias porque tú nunca nos vas a dejar ahogarnos, porque tú siempre estás con nosotros en medio de la tormenta. A medida que suena